Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir a este espacio. Sí, en la mañana bien temprano, espero pues que efectivamente, como su nombre lo dice, tengan su café al lado, que tengan muy bien, digamos, preparadas esas preguntas. Les habla John Villabona, soy coordinador de construcción sostenible de Camacol Nacional y voy a estar moderando la sesión y en compañía de tres expertos. Nos acompaña hoy, digamos, nuestro ponente principal, David Domínguez. David Domínguez es CEO y director general de la firma Tres Lotus, es el consultor Edge para Bancolombia aquí en Colombia, para Colombia aquí en Colombia, la redundancia. Ellos, digamos, ya han venido trabajando desde el inicio de Edge desde el año 2017, en donde pues, Bancolombia adquirió los primeros bonos verdes como una parte de valor agregado. Entonces es una persona, digamos, que tiene el conocimiento, ya ha trabajado más de 100 proyectos aquí en Colombia con la firma de IFC. Y más adelante pues tendremos una agenda, compartiremos con dos expertos unos 5 minutos con José Bonivento, ¿sí? De SGS, que es el coordinador en Latinoamérica para el consorcio SGS Sintali, y Ana Milena Bendaño o Nancy Núñez nos acompañarán dando unas pequeñas palabras de cierre y una información importante. Entonces, no siendo más, David, muchas gracias por acompañarnos bienvenido. Todo tuyo. Hola, ¿qué tal, John? Muy buenos días, muchas gracias. Sí, me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. A platicar con acerca de algo que han estado preguntando constantemente y que es Shakespeare, una pregunta muy constante que es ¿cuánto cobrar, básicamente? Entonces, la idea de compartirles el día de hoy, más que darles una fórmula mágica, porque eso no existe, es más bien compartirles la experiencia que hemos tenido funcionando como Shakespeare en diferentes tipos de proyectos y darles una especie de parámetros para que consideren para preparar una propuesta económica. De hecho, hay unas herramientas muy interesantes que ha desarrollado IFC que se las vamos a compartir posteriormente. Hay que entender, hay que comprender qué es lo que hace un Shakespeare, cuál es su función. Como se define la definición by the book, lo que sería, está en el website de Edge, básicamente, es un experto Edge, es aquella persona que influye en la decisión de un cliente para poder diseñar y construir edificios ecológicos, trabajando en estrecha colaboración con el equipo que diseña y que hace parte también de la construcción del mismo proyecto. A través del software de Edge, un experto Edge proporciona un análisis de costos, de los diferentes conceptos que vayan a generar ahorros en el proyecto para cumplir con el estándar de Edge, que en Colombia creo que ya lo conocen muy bien, relacionado al resolutivo con el menos 0549. Diferentes sistemas y soluciones que mejor se adaptan a lo que está buscando el cliente. Si los clientes desean certificar sus proyectos, un experto Edge les infunde confianza de que los proyectos cumplen con la norma Edge. Aquellos que nos acompañan el día de hoy, que ya son Edge Expert, si recuerdan, mientras ustedes tomaron el taller de capacitación de Edge con Camacol, se les dio un módulo en donde se les habla acerca de marketing, de ventas, de cómo venderle la idea a un posible constructor, etc. Entonces, la misión del Edge Expert no es únicamente aquella persona que sabe cómo diligenciar el software y que sabe cómo debe de venir un plano. Un Edge Expert es una persona que va más allá de eso. Debe de ser un experto en construcción sostenible, que conozca el proceso, cuáles son los roles de cada una de las diferentes partes que componen el equipo de Proyecto Edge, que incluye el constructor, el equipo de la construcción, el equipo de diseño, el propietario, muchas veces, si es que es posible, un edificio comercial, hasta el mismo tenant. Entonces, es una especie de todólogo de construcción sostenible. Esa es la función que deben de estar desempeñando siempre que se les solicite cotizar los servicios de un Edge Expert. Ahora, también es importante, y eso es en base a la experiencia que hemos visto, sobre todo allá en Colombia, es cuáles son las expectativas del cliente. Porque pudiera ser algo tan sencillo como una orientación muy básica
una revisión preliminar solamente para saber la posibilidad de si el proyecto es certificable o no, o puede ser tan completa y vasta como un análisis a profundidad, establecer una estrategia ocupando Edge como una herramienta de diseño y generar toda la documentación de soporte para llevar a cabo el proceso, incluido contestar los comentarios del auditor y a veces extenderse hasta temas de marketing y temas de venta. Les vamos a dar unos ejemplos de qué es lo que hemos hecho en algunos proyectos. Recuerden que las actividades se dividen en 3 fases. Realmente el proceso de certificación Edge consiste en un diseño y una etapa de construcción, pero hemos identificado que en el mercado existe una preetapa, una preliminar, en donde buscamos que el proyecto demuestre que es viable de una certificación, esto para no incurrir en a lo mejor generar gastos en un registro, en un pago por derechos por certificación, y que nos demos cuenta que a medio proceso que el proyecto no cumple. Esa es una de las actividades, por ejemplo, que el Expert debería hacer. Entonces, en ese trabajo preliminar es muy importante para asegurar el buen camino del proyecto. Y ahí es cuando definitivamente quieren contar con el apoyo de una chica. Vamos a ver un poquito de las actividades que debería de cubrir un Edge Expert en cada una de las cosas, en la etapa preliminar, en la etapa de diseño y en la etapa de... Entonces, en la etapa preliminar, esta es como la figura completa, como todos los roles y las actividades que puede desempeñar un Edge Expert, y ahorita vamos a ver diferentes escenarios porque algunas se aplican en unos escenarios, otros. Entonces, digamos que en una etapa preliminar, que es una etapa de exploración, el Edge Expert pudiera presentar lo que es Edge al constructor, es decir, explicarles qué es una certificación, en qué consiste, cómo aplica en Colombia, darle datos duros de cuántos proyectos han certificado. Nosotros, por ejemplo, en México, cuando hemos hablado con un cliente y para convencerlo de por qué apostar a una certificación Edge, les hemos presentado, mira, tu proyecto tipo comercial, como puedes darte cuenta, Edge se ha convertido en una herramienta muy popular, sin embargo, no hay un edificio de determinadas características como el tuyo, por lo tanto, pudiera ser el primero en México o el primero en Latinoamérica en tener un edificio de tales características con certificaciones. También explicarles cuál es el proceso, que es sencillo, que es económico, etc. Entonces, es presentar lo que es la herramienta. También debería de hacer un análisis preliminar en donde se debería de asegurar el cumplimiento, es decir, diligenciar el software. Hay cosas que son fáciles y rápidas, hay cosas que necesitan un cálculo. Les voy a dar 2 ejemplos. Es muy fácil saber si el proyecto puede cumplir con iluminación eficiente, porque con una pregunta al constructor en donde nos conteste si va a colocar iluminación eficiente a como lo define Edge, que es LED de 5, fluorescente compacto, o si no son esas tecnologías, con determinados lúmenes por cada watt, que es información que saca la ficha. Eso requiere una pregunta. ¿Piensas tú como constructor considerar iluminación eficiente? Si la respuesta es sí, ya sabemos que podemos colocar esa medida. Hay otras medidas que requieren un cálculo, como en fachada, y sin esa medida el software no puede calcular bien. Esa medida requiere que uno se siente, que tenga planos, que saque áreas. Y entonces, por ejemplo, en una etapa preliminar, en donde hago un análisis preliminar solamente para saber si el proyecto puede cumplir, debería hacer el análisis lo más rápido posible, identificando qué necesito, que no puedo avanzar, la cantidad de vidrio en fachada, por ejemplo, y qué cosas puedo averiguar con el constructor. En 5 minutos las puedo averiguar, como el ejemplo que les daba con la iluminación. La idea es estar seguros que el proyecto es viable de ser certificado, entendiendo que después de una auditoría, los porcentajes de ahorro probablemente vayan a cambiar. Es completamente normal que el auditor tenga comentarios. Hemos pasado hasta 3, 4 rondas. Generalmente pasamos nada más 2 rondas de revisión. Si el cliente lo necesita, se puede establecer una estrategia de manera reiterativa. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor el constructor desea tener el proyecto con mayor ahorro en toda Colombia o en toda Sudamérica o en toda Latinoamérica. Eso requerirá un análisis más profundo y un apoyo más fuerte.
hay que probar diferentes estrategias, diferentes medidas, a lo mejor ahí pudiera ser definitivamente entrar en hacer cambios en diseño e ir y venir una y otra vez, o sea, llenar el software, probar cambio número 1, probar cambio número 2, probar cambio número 3, hasta decir, perfecto, hemos encontrado que la estrategia y la receta para este proyecto en particular, por sus características, su dimensión, su tipo de clima, 10 medidas nos llevará a hacer a tener un porcentaje de ahorro del 70%. Entonces, eso es ir y venir y requiere un trabajo mucho más profundo. También es muy importante que vayan haciendo diferentes actividades a la par para no retrasarse. Por ejemplo, pueden estar con Camacol a través de la página web, tengan todo el proceso listo. Recuerden que Camacol emite un contrato que debe ser firmado por el constructor y ese contrato se incluye un número de cotización. Por eso es importante que coticen. Cotizar, recuerden que vayan a hacer el pago ya. Cotizar es preguntar oficialmente a cuánto va a ascender el monto de ese proceso. Pero que tengan que pagar ya. Entonces pueden cotizar con Camacol, sobre todo porque el Edge Expert va a tener claro cuáles son las características del proyecto. Recuerden que vivienda necesita tener diferentes tipologías. Si las tipologías no son definidas de manera correcta, Camacol no va a poder cotizar y les va a rebotar las cosas. Hemos tenido atrasos de hasta un mes. Pueden ser por temas como no se comprendió bien cómo se definen las tipologías en el caso de los proyectos de vivienda o cómo registrar un proyecto de usos mixtos, hasta problemas como el correo de Camacol pidiendo más información llegó a la carpeta de spam y nos dimos cuenta 2 semanas. Entonces, es importante que alguien conozca cómo es el proceso, cotice con Camacol para llevar las cosas de manera más rápida. Tener una estimación de cuáles son los ahorros, o sea, si estamos cumpliendo con la meta que el cliente quiere, a lo mejor quiere un edificio net cero energía, net cero agua. Registrar el proceso con Camacol, sabiendo que las cuotas van a tener que ser cubiertas por el constructor, pero registrar con Camacol también lleva un proceso que es pequeño, porque si no se hace, Camacol no recibe los archivos de Edge y no los puede asignar a la UNI. También hemos tenido atrasos con esos temas. Y a lo mejor preparar un calendario sabiendo que todos los proyectos pueden cambiar, que todos los proyectos pueden tener atrasos en construcción o por diseño mismo, sí se puede aún así tener un estimado de, bueno, si queremos cumplir con la fecha, de a lo mejor tener el certificado final en junio del 2022, quiere decir que si en febrero o marzo del 2022 no hemos enviado a auditar, probablemente no vamos a cumplir. Entonces, puede ayudar también a preparar un calendario sabiendo la experiencia de cuáles son los tiempos en la diferentes auditorías. De diseño, en donde pueda apoyar un Edge Expert, primero generar documentación de soporte para cada una de las medidas que hayan sido identificadas en la etapa preliminar. Recuerden que las medidas pueden aumentar, se pueden quitar en cualquier fase del proceso. Al menos avanzar con una idea clara de cuáles son las diferentes medidas de ahorro que se van a demostrar y generar toda la documentación de soporte y hacer lo que le llamamos un cross-checking. Hay medidas que los que ya han llevado un proceso de certificación se han dado cuenta que son que hay que mantener consistencia. Por ejemplo, nos han rebotado muchas veces la medida de sombras porque a lo mejor los cálculos están bien, pero la contabilidad de metros cuadrados totales de ventana de la calculadora no concuerda con el total de metros cuadrados de ventana de la medida de cantidad de vidrio. Entonces, hacer ese cross-checking, generar toda la documentación de soporte, cuando enviar a auditar, cuando lleguen los comentarios del auditor debe estar para contestar todos los comentarios. Es mucho más sencillo generar un documento donde se copie la pregunta del auditor y escribir una respuesta, que la respuesta puede ser en ese mismo documento o una explicación de te estoy mandando un documento extra que lo puedes encontrar con el archivo PDF de nombre tal, subido en la medida correspondiente. Entonces, mientras más claros sean los comentarios, recuerden que el auditor es alguien que no conoce el proyecto, que que va a conocer el proyecto a través de ver todos los PDFs y a través de lo que está informado y diligenciado en el software.
Entonces, mientras más clara y más concisa venga la información por el Edge Expert, va a ser mucho más fácil para que el auditor pueda eh, ya una vez que se finaliza el proceso y se obtiene el certificado de diseño, se puede hacer puede apoyar también el Edge Expert para generar el caso de estudio en la página web, diligenciando el formato y mandando toda la información que nos pide de soporte de que ya se el proyecto, hacer un entrenamiento a ventas y apoyar al tema de marketing. Ustedes han visto probablemente en redes sociales mucha información, eh, muchas constructoras, muchas empresas que están compartiendo sus logros a través de algún mensaje particular, han generado eventos, han generado entrevistas en diferentes medios, ya sea digitales o también por la televisión colombiana. Entonces, todo ese aporte extra de darle ideas al constructor acerca de cómo vender su proyecto y acerca de cómo hacerle marketing a su proyecto. ¿Cómo vender? Me refiero a entrenar al equipo de ventas para que la sala de ventas, todo el equipo que está intentando vender los apartamentos, por ejemplo, sepan que los apartamentos tienen una certificación Edge, qué es una certificación Edge, que puedan compartir de manera correcta el logro con los posibles compradores. Entonces, todo eso es un valor agregado que el Edge Expert también puede proporcionar. Y en la parte de construcción es algo, parte de diseño, aumentando el tema de hay que confirmar los cambios de proyecto, documentar esos cambios si es que es necesario generar algún cambio. Es normal que los proyectos tengan cambio durante la fase de diseño y más normal durante la fase de construcción. Entonces, el Edge Expert debería de recopilar todos esos cambios, generar toda la documentación de soporte y también contestar los comentarios de la gente. Entonces, digamos que todos estos alcances en estas tres diferentes etapas son lo que hemos identificado como lo que puede hacer un Edge Expert. Esto va, es lo que yo les sugiero, no contesten, y eso es la experiencia que hemos tenido de todos los proyectos que hemos participado en Colombia, no contesten esta pregunta. Híceme un proceso de Edge. ¿Por qué? Porque muchas veces el constructor no sabe qué es lo que necesita, o no tiene, sabe que quiere Edge, pero no tiene identificado específicamente qué es lo que quiere. Y cada necesidad de un constructor es diferente a otro constructor. Hemos visto procesos simplificados en donde lo único que necesitan es la maquila de la información. No quieren una fase exploratoria. Ya a lo mejor superó la fase en la que saben si el proyecto cumple o no. O a lo mejor no la ha superado, pero no tiene el tiempo porque tiene que cumplir con fechas por desembolsos, por temas de por alguna fecha determinada para no incurrir en multas por las fechas acordadas, por la entrega de los apartamentos o del edificio comercial, lo que sea. A lo mejor el constructor necesita solamente la máquina de la documentación, solamente una etapa preliminar muy sencilla. A lo mejor el constructor no se da cuenta que requiere un acompañamiento mucho más completo, en donde puede encontrar un gran valor agregado con un hecho. Entonces, antes de hay que identificar como cuál es el nivel de urgencia o necesidad que necesita. Antes de contestar esta pregunta, yo lo que les sugiero, averigüen perfectamente bien por qué es que el constructor está buscando Edge, porque eso les va a permitir saber qué cotizar o no. Y les voy a compartir una experiencia. Hemos tenido proyectos en donde hemos apoyado al constructor a cotizar con diferentes Edge Expert y el constructor le ha extrañado cuando recibe cotizaciones en donde determinada empresa cotiza cierto monto y hay otra empresa que cotiza el mismo monto 4 veces más. Y cuando empezamos a indagar por qué, bueno, es por los alcances, porque uno está considerando una fase exploratoria, un entrenamiento, considerando solamente recibir la información, yo no voy a generar información extra más que procesar lo que ya tienes, entonces va a ser un proceso mucho más rápido y muy sencillo. Entonces, ahí hay que hacer una homologación de los servicios y para poder hacer eso, saber qué es lo que necesita el constructor. Lo que yo en mi actividad particular he hecho es que antes de decirles, perfecto, te voy a cotizar, les pregunto, ¿por qué estás buscando Edge? ¿Ya has participado en algún otro proceso? ¿Sabes cómo es este proceso? ¿Hay alguna meta en particular? Por ejemplo, ¿quieres ser el proyecto con más ahorro? ¿Quieres ser a lo mejor un proyecto que sea Edge Advance? No te interesa el nivel de certificación, simplemente quieres lograrlo en determinada fecha? Entonces, los niveles de urgencia, necesidad y tiempos van cambiando dentro de cada propuesta para saber qué es lo que le debemos de cotizar.
Y les voy a platicar acerca de 3 posibles escenarios que hemos visto en donde, de acuerdo a las necesidades del constructor, que pueden ser muy variadas, pero digamos, lo quise en 3 para que identifiquen ustedes como los diferentes escenarios que pueden verse. El escenario más sencillo, donde el tiempo apremia, las entregas son rápidas, no hay iteraciones, no hay ir y venir, no hay, vamos a revisar 5 tipos de vidrio, sino el vidrio es el vidrio que es, eh, y no hay cambios de diseño, sino simplemente es revisar las cosas, hay que saber si cumple porque necesitamos proceder a registrar y obtener el certificado preliminar o el final lo más pronto posible. Ahí el tiempo. El nivel medio de dificultad sería, hay que revisar el estatus, hay que revisar el proyecto a fondo, solicitando que se genere toda la documentación completa y llevar todos los comentarios con el auditor. A lo mejor puede haber una fase en la que haya sugerencias por parte de la mejor desempeño del proyecto. Digamos, el nivel más completo es en donde se puede ocupar Edge como herramienta de diseño, en donde aumenta mucho el tiempo en la fase preliminar, porque ahí a lo mejor podemos identificar diferentes tipos de vidrio, diferentes tipos de aire acondicionado, que sucede con una fachada con determinado porcentaje de vidrio, si le aumentamos sombras, si las quitamos, si lo rotamos, que es mucho más, no se ocupa como una herramienta de certificación. Además de ser eso, se ocupa como una herramienta de diseño. Hay muchas más iteraciones hasta mejorar el desempeño que se logra. Eso requiere mucho más tiempo. Digamos, ¿cómo se verían estos posibles escenarios? En un escenario sencillo, en la etapa preliminar hay que hacer el análisis rápido, cotizar con Camaco y registrar. No hago nada más en esa etapa preliminar. En diseño solamente documento, contesto los comentarios del auditor, recuerden que esto es como Edge Expert, y en construcción, a lo mejor el constructor quiere resolver los temas por sí mismo y a lo mejor ya no requiere los servicios de un Edge Expert. Entonces, llevarlo de manera rápida al certificado preliminar. En el nivel pudiera ser explicarle al constructor qué es Edge, en qué consiste, todas las particularidades que tiene Edge como un proceso de certificación, cuáles son los grupos de Colombia y eso, y un análisis preliminar a lo mejor mucho más completo. En la etapa de diseño a lo mejor podemos apoyarle con crear el caso de estudio, no solamente documentar y contestar los comentarios, y a lo mejor sí realizo toda la fase de documentación de construcción, incluidos los cambios. Este es el escenario más común que nos hemos encontrado en Colombia, el nivel medio. El nivel avanzado sería lo mismo del nivel medio, pero con el establecimiento de la estrategia de manera reiterativa. O sea, ir y venir una y otra vez en Edge para obtener el porcentaje de ahorro que sería a lo mejor llevar un proyecto de cero, un proyecto con más ahorro de determinado sector económico. Este sí requiere. Y ahora sí, hablando del monto, les quise platicar todo esto para que tengan perfectamente claro qué es lo que tienen que desglosar y averiguar por parte del constructor para saber cuál es el nivel de necesidad que debe de cumplir, porque dependiendo de eso será el tiempo. Una de las maneras más sencillas para calcularlo sería a lo mejor considerar una determinada cantidad de tiempo y digamos que de manera internacional cada quien cobrar lo que quiera y esta es una especie de orientación. No quiere decir que esto es lo que vayan a cobrar, pero al menos para que tengan una guía, un consultor, una asesoría especializada, generalmente se cotiza de manera global en $100. ¿Cuánto tiempo necesito para cada una de las fases? Bueno, en el nivel sencillo podría ser a lo mejor alrededor de 10 horas. En el nivel medio de dificultad que les platicaba pudiera ser horas y en el nivel avanzado es el último. Entonces, eso les puede dar una idea de, bueno, a lo mejor hacia dónde puede caminar ese monto. Recuerden que como Edge Expert deben de explicarle al constructor cuáles son los montos de Camacol, cuáles son los montos de ustedes mismos y a lo mejor cuáles son los posibles montos de lo que vayan a tener que cambiar porque el proyecto, y ahí a lo mejor va a estar trabajando mucho de la mano con el constructor, con el contratista general, en el caso de que tengan que hacer algún cambio, otro tipo de vidrio, otro tipo de aire acondicionado, porque es un sobrecosto.
Otra cosa que deben de considerar es que el mercado siempre se regula a sí mismo. Ustedes pueden cobrar lo que quieran, pueden tener el monto que quieran, pero el mercado nunca va a estar dispuesto a pagar cierto tope. Entonces es importante conocer ese tope y sabiendo cuál es la necesidad del constructor, sabiendo, teniendo una idea de cuál es el tiempo que les tomará llevar a cabo un proceso de certificación completa y teniendo como base este dato que yo les puedo compartir, a lo mejor les puede facilitar la tarea de poder generar una cotización. Muy importante que en esa cotización desglosen los alcances, los entregables, los tiempos y que queden muy claro. Yo puedo realizar todo este trabajo si yo como expert voy a recibir determinado. Si no recibo los planos, no puedo hacer mi trabajo. Si no me defines el tipo de grifo, no puedo realizar tampoco las actividades que necesito hacer para poderte demostrar si cumples. Entonces, les voy a dar unos documentos guías que en este momento no están publicados en la página web. Son unas especies de documentos guías. Recuerden que esta presentación no es para decirles qué es lo que deben de hacer, es para explicarles el panorama de qué es lo que deben de considerar para que ustedes puedan generar sus propias propuestas, dándoles esta base sólida de qué tienen que considerar para realizar esa propuesta. Este documento que están viendo en pantalla es un documento creado por IFC. Aquí yo les pediría que por favor lo soliciten con Camacol, porque es un documento que se acaba de crear y lo va a tener Camacol posteriormente, para ver de qué manera se los podemos compartir a través de ellos. Pero básicamente es un documento en donde IFC desglosa cuáles son los diferentes alcances que puede tener un Edge-Expert. Esto, llámese, son los términos de referencia del constructor solicitando los servicios de un Edge-Expert. Y es un documento, son dos documentos. El segundo documento sería una especie de machote de un Edge-Expert presentando la propuesta para esos servicios. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pueden ver? Bueno, el constructor estaría solicitando los servicios de un Edge-Expert y aquí viene, bueno, una introducción de que este documento lo van a poder modificar ustedes todo lo que quieran, aumentarle, quitarle, aumentarle fases, aumentarle entregables, desglosarlo más o dejarlo mucho más sencillo como ustedes quieran. Es una guía, no es la verdad absoluta, es una guía. Entonces aquí viene, por ejemplo, si tenemos servicios básicos, bueno, pues queremos una junta de kickoff de una hora. En el registro necesitamos que nos apoyes con este listado que está por acá, ¿no? En la etapa preliminar tienes que realizar todas estas actividades para que me las cotices dentro de tus servicios que me vas a proponer como Edge-Expert, ¿no? Y en la certificación final, ¿cuáles son? O sea, esta es la etapa de construcción. Estos son los entregables que me debes de proporcionar como Edge-Expert, y a lo mejor si necesitamos servicios más avanzados, ¿no? O sea, cosas extras por parte del Edge-Expert. El otro sería que es para que los Edge-Expert tengan un machote para presentar la cotización de su servicio. Entonces, aquí viene una explicación que creo que queda muy claro. Esta es un ejemplo de un por favor, tienen que actualizarlo dependiendo de las necesidades que hayan identificado ustedes, con a lo mejor tiempos, con sus cuotas, las necesidades del cliente que hayan visto ustedes, ¿no? Esto es solamente para información general, no significa que esto es lo que tengan que cotizar a fuerza. Esto que está en amarillo básicamente lo tienen que borrar. Esto es la explicación de qué es este documento. Ya viene, bueno, pues la fecha con atención a una explicación de qué es Edge, la misma introducción que vimos anteriormente y el listado de todas las actividades que ustedes estarían presentando. Aquí un ejemplo de cuáles son los tiempos que pueden llegar a tomar ustedes en la etapa de registro, de certificación preliminar, de la certificación final, el tiempo completo que les puede llevar a trabajar. Entonces, esta información les servirá como para que tengan una idea de cómo redactar esa propuesta económica.
Entonces, hasta aquí con ustedes. No sé si pasamos, Ana, ahorita con qué pasamos, ya pasamos con la siguiente etapa o pasamos a preguntas. Muchas gracias, David. Gracias, señor. Vamos a continuar. Antes que nada, darte las gracias. Digamos, definitivamente una información muy, pero muy valiosa. Yo creo que en lo que lleva la certificación en el país siempre se han hecho esa pregunta, pues dado que, digamos, a nivel mundial es una certificación, digamos, relativamente nueva. Entonces, esas indicaciones que nos muestras acerca de cuáles son los alcances, verificar los alcances, cómo se debe, dependiendo de la complejidad del proyecto, abordar, digamos, abordar el tema de precios con los clientes son muy importantes pues para los expertos, ¿sí? Que, digamos, los que empiezan una carrera, tenemos conectados acá también firmas de consultoría, tenemos gente conectada en estos momentos, de hecho, gente de Perú, de Argentina. Entonces, creo que es valioso, digamos, información en enfoque general. Nada, darte las gracias de verdad por compartirnos este espacio y esa experiencia que tú has tenido durante estos años con la certificación. Bueno, para continuar, entonces tenemos habilitado en este momento el chat. Dudas, inquietudes, inicialmente lo vamos a hacer a través del chat para, digamos, ya tenemos un equipo que está respondiendo de las preguntas, entonces David también está conectado y también está habilitado para responder las preguntas, entonces las pueden responder tanto público como privada, dependiendo de su tipo de pregunta. Bueno, entonces según la agenda vamos a empezar con una, digamos, pequeña información que nos va a dar José del Carmen Bonivento, mencionaba al principio, nuestro coordinador digamos, de construcción sostenible de parte de SGS, que es uno de nuestros socios en la certificación. Entonces, adelante, José. Muchas gracias por la llegada. Yo, muchísimas gracias. Eh, muchísimas gracias por la introducción. John, ¿podrías por favor confirmarme si la pantalla se puede ver? Sí, señor José, adelante. Vale, gracias. Vale, entonces, buenos días a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Pues nosotros queríamos aprovechar un corto tiempo para un espacio informativo. Hoy les hablaré de la estrategia WWR o Window to Wall Ratio, la cual es obligatoria para su selección en todos los usos o categoría de la plataforma Edge. Esta vez nos enfocaremos en el sector residencial, es decir, en la estrategia HME01. ¿Sí? Como bien sabemos, el Window to Wall Ratio en el uso diferentes a viviendas, hoteles, educación, oficinas o retail, ingresamos en la calculadora la proporción referente a toda la fachada de la edificación de las diferentes orientaciones que están expuestas. En el sector residencial, como pues lo estamos viendo acá en el enfoque actual, se ha trabajado con un enfoque de tipología o apartamentos, es decir, excluyendo esas fachadas expuestas de los puntos fijos, llámese corredores o pues las escaleras, ¿sí? Este es un enfoque que está aceptado por la guía, ¿sí? En la metodología de estrategia, pues se puede ver que es aceptado. Pues para Edge no sería como el enfoque recomendado, ¿sí? El enfoque recomendado para Edge es la inclusión de toda la fachada. Esto según lo mencionado también en la metodología de la estrategia HM01 y en el apéndice que se encuentra al final de la guía de usuarios que podemos encontrar en la página oficial de Edge, donde se menciona que las fachadas que tienen áreas cerradas o las fachadas expuestas que están en áreas cerradas no acondicionadas pasaron de ser excluidas a ser incluidas, ¿sí? Por tanto, queríamos de pronto aprovechar este espacio para promover el uso del enfoque recomendado por la guía, que es este que estoy mostrándole a mi
en la diapositiva de la derecha, ¿sí? Con este enfoque estamos incluyendo toda la fachada de las edificaciones de vivienda. Vale, entonces, eso por parte de Window to Wall Ratio. Ahora quisiera también hablarles un poco acerca de el- una modalidad que se está viendo muy recurrente acá, más que todo acá en Colombia, y es de aquellas viviendas que tienen pues modalidad de compra. El constructor no tiene el alcance para el suministro o instalación de algún equipo, pero quiere aplicar esta medida, ¿sí? Porque pues, es el modelo que ha seleccionado en la plataforma Edge, ¿sí? En este punto nos enfocaremos más que todo en la iluminación y aires acondicionados. Eso no significa que de pronto si yo tengo calefacción o calentadores de agua no puedo incluirlo con este enfoque. En efecto, sí se puede, pero estamos enfocándonos en estos dos que son los más recurrentes. Si existe otro tipo de equipos que necesitamos, o que necesitamos realizar con este enfoque, por favor, no duden en contactarnos. Está Ana, pues aquí en Colombia está Ana, está John o está o mi persona que podemos apoyarlos en ese tema. Pues bien, entrando en materia, en ese escenario donde el constructor no tiene como alcance el suministro de instalación de la iluminación o los aires acondicionados, para la estrategia de la certificación final se debe soportar un documento legal el cual comprometa al comprador o propietario a instalar el equipo definido. Por ejemplo, en la medida HM16 estaremos hablando de de la instalación de la iluminación según lo solicita o lo requiere la guía hecha. Aquí hay algo bastante importante. Debe incluir algún tipo de sanción en caso de no cumplir con el compromiso. Este tipo de sanción o sea, no es monetaria realmente, es un tipo de control, pero esta sanción debe ser incluida. Es decir, ¿qué pasa si yo no estoy instalando, por ejemplo, la iluminación según lo que me solicita la guía? ¿Sí? Aquí hay un ejemplo que es muy popular y que se ha utilizado mucho y es una sanción podría ser pérdida de la garantía de la red eléctrica si no se instala la iluminación LED, CFL, T5, otros tipos que alcancen los 90 lúmenes per watt o más según lo solicita la guía. ¿Sí? Esto es bastante importante y pues queríamos aprovechar este espacio para comunicarlo. Y también es importante tener en cuenta que no se requiere un Special Ruling Request para realizar o aplicar a esta medida con el enfoque que le había mencionado anteriormente, puesto que ya se ha visto muy recurrente y por ende ya no sería como un especial Ruling Request. ¿Vale? Muchísimas gracias. Eso era el espacio informativo que les quería mostrar de estos 5 minutos. Ahora, eh, no sé, John, si seguimos con Nancy, por favor. Vale, muchísimas gracias. Y digamos, esto era también un tema de actualización, que nos reunimos los expertos, entonces era muy importante también compartirlo pues a todas las personas con las cuales estamos, digamos, en este momento comunicados. Entonces, nada, recordarles a todos, este espacio de Café de Expertos es un espacio creado precisamente para compartir estas experiencias, tanto la que vivimos ya anteriormente con David y ahora con José. Vamos a estar siempre trabajando como una comunidad de expertos, que es lo más importante y lo que quiere ver la certificación hecha. Entonces, estos espacios ahora, digamos, tuvimos un breve, digamos, lapso en el cual no podíamos hacer este café de expertos por el tema de la pandemia, el tema acomodando nuevos horarios, pero quiero decirles que a partir, digamos, del día de hoy y a los meses siguientes vamos a tener un café de expertos al mes, ¿sí? En principio lo tenemos programado, digamos, a mitad de mes para
para ir recogiendo todos los temas. Igual, bienvenidos todas las sugerencias que tengan, temas que quieran ustedes poner, digamos, o proponer en este café y en este evento, pues que ya como lo digo, va a ser, digamos, de una forma periódica. Entonces, nada más, darle entonces una introducción. Nos acompaña Nancy Basto, ella es especialista de producto de Camacol Nacional, trabaja conmigo en el área de productividad y sostenibilidad y nos va a dar una información importante acerca de las tarifas de hecho. Bienvenida, Nancy, y un gusto tenerte otra vez. Gracias, John, y bienvenidos a todos. Gracias también a José, Ana Milena y David por habernos dado pues unos minutos de su tiempo para poder aprovechar esto y llevarle cada vez más información a ustedes, los expertos. Yo voy a presentar, espera un segundito, busco la presentación. Me avisa John, por favor, si la ves. Si la ves también. Sí, ya la reciben. Digamos que de acuerdo a la dinámica del mercado y teniendo en cuenta pues que la certificación cada vez está creciendo más y que queremos pues abarcar nuevas categorías y digamos que teniendo en cuenta las tarifas o las tarifas de referencia que tenemos actualmente para Colombia que están publicadas en la página web, como ya ustedes o muchos lo conocen, digamos que habíamos recibido varias solicitudes de algunos clientes para poder abarcar estas categorías de una manera diferente. Entonces tenemos una propuesta, la cual les voy a presentar a continuación, pues también para recibir comentarios y feedback de ustedes, a ver cómo les parece estas nuevas categorías. Las categorías para los proyectos estándar que teníamos actualmente se dividían en tres categorías. Primera, era para proyectos residenciales que tuvieran solo una tipología y máximo 150 unidades. Para eso habían pues unas tarifas especiales, que las pueden ver en ese momento en la pantalla. La segunda categoría para proyectos residenciales que tuvieran hasta tres tipologías y máximo 150 unidades. Y para proyectos comerciales, pues acá abarca proyectos de diferentes usos comercial, como son hospitales, educación, bodegas en general, que sea de un solo edificio y un solo uso, pues también tenía sus tarifas especiales. Entonces, la nueva propuesta que tenemos y que queremos lanzar justamente pues para ya finalizar el año es, para los proyectos residenciales vamos a manejar tres categorías. Una categoría que va a ser los proyectos que tienen una sola tipología y máximo 400 unidades. Acá se van a dar cuenta que estamos aumentando pues de 250 a 400. Estamos ampliando el rango de unidades que tienen los proyectos de una sola tipología. O incluso pueden llegar a ser proyectos de vivienda de interés social que se podrían llegar a adaptar mucho en esta categoría. La segunda, que son proyectos que tengan de 2 a 3 tipologías y máximo 200 unidades. Y la tercera, proyectos que sean de 2 a 3 tipologías igual, pero de 200 a 400 unidades. ¿Listo? Esta es la primera propuesta para proyectos residenciales. Ahora, digamos que también, digamos que hicimos un análisis del mercado y nos hemos dado cuenta también de la necesidad que tienen los clientes de certificar proyectos que ya están, que ya son existentes y son, obviamente en su mayoría, proyectos que son comerciales. Obviamente en las categorías de hospitality, comercial, oficinas, educación y hospitales. Entonces, para estos proyectos también queremos sacar una tarifa estándar especial para esos proyectos que sean pues solo un solo edificio, un solo uso, pero pues que sean existentes. Entonces vamos a tener una tarifa especial para. Y para los proyectos que son comerciales pero nuevos, tenemos dos categorías. La primera, donde están los hoteles o hospitality, que son menor a 3 estrellas o service de máximo 50 unidades, y la segunda categoría, que es Hotel Hospitality, mayor a 4 estrellas, y también para proyectos comerciales de oficinas, educación, hospitales, etc. Obviamente teniendo en cuenta que sea un solo edificio y una sola fase de construcción. Entonces este sería como el nuevo esquema de las tarifas que pensamos sacar en el mes de noviembre y que se empezarían, digamos que ya empezarían a regir en el mercado a partir del 1 de diciembre. Entonces, por supuesto, nos gustaría también conocer qué opinan al respecto, su feedback de acuerdo pues al mercado que ustedes también manejen para poder saber pues si esto se podría adaptar también pues a las necesidades que nosotros hemos identificado también. Listo, John.
No sé si quieras terminar con la última parte que es como los próximos eventos o quieras que pasemos a la sección de preguntas. Tenemos unos 15 minutos, entonces yo preferiría, por ahora, pues lo podemos ver, tenemos programado, digamos, estos café de expertos con estos temas. Sí, digamos, estamos todavía nutriendo un poco el tema de la agenda, digamos, pronto esquimear un poco más estos temas que son los magistrales. Entonces, pues dentro de estos cafés tendremos otros temas también informativos, como los tuvimos en este café. Bueno, muchísimas gracias. No sin antes agradecer a las personas que se conectaron de Ecuador, de Honduras y de Panamá, que también están conectados en este café. Y pues bienvenidas sean las preguntas. Entonces, Ana, eh, te dejo para que tú pues, nos ayudes a coordinar. Si alguien quiere hacer una pregunta al aire, ya en este momento Ana está, digamos, facultada para habilitar micrófonos. Y bueno, bienvenidos. Sí, si alguno quiere hacer una pregunta al aire, nada más díganme por el chat y yo les habilito para no habilitar todos los micrófonos al tiempo, pero yo les habilito el micrófono. No sé si alguien quiera participar. Teníamos, José, una pregunta de Lina, era qué pasaba con aquellos proyectos en certificación que a lo mejor no cuentan con la carta, eh, esta carta, digamos, legal, con la sanción legal. ¿Qué podemos Sí, hacer con ellos? sí, claro. Yo creería que en este punto deberemos revisar puntualmente el proyecto para ver cómo se ha planteado en esa cláusula el compromiso que ha tenido el cliente, ¿sí? Normalmente ha sido por directivas ya del IFC pues, se ha establecido que si bien esté dentro del contrato debe haber algún tipo de control, una variable del control, ya sea esta sanción de las que estamos hablando, ¿sí? Pero me parece bastante importante revisar puntualmente con Lina pues el proyecto al cual estamos refiriéndonos. Listo. Y en el caso de Viviana, comenta que si es necesario que incluya este tipo de sanción, que comercialmente se considera difícil, digamos, manejar el punto. No sé si quieras comentar algo al respecto. Sí, definitivamente, si bien nosotros como auditores no podremos o no podremos verificar esa medida durante la visita en sitio, ¿sí? Lo que se ha buscado es una manera en la cual puedan aplicar esta medida sin que esté instalado cuando se esté realizando toda la auditoría. Esta medida que estamos buscando o que se ha buscado desde hace un tiempo ha sido el contrato o ha sido un documento legal, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que con el documento legal no estamos de pronto controlando de cierta forma que en efecto se instalen, ¿sí? Entonces, no solo para auditoría, sino para el certificador, sino también para el IFC, buscan esa alternativa de que exista control, ¿sí? Digamos que esa sanción ya depende completamente de ustedes como expertos. Esta sanción de pronto puso un ejemplo de la red eléctrica, por ejemplo, pero también puede ser, qué sé yo, los puntos de luz, o puede ser tal vez algo que tenga que ver con la certificación, bueno, ya depende completamente de cómo se necesita realizar esto, pero sí, en efecto necesitamos algún tipo de control del compromiso que estamos haciendo. Le habilité el micrófono a Viviana por si quería comentar algo. Vivi, a ver, espérame, a ver, ya te habilité el micrófono por si quieres comentar algo más. No, creo que no. Ok, tenemos a Luis. Déjame te habilito el micrófono para que puedas hacer tu consulta. Luis Espinosa. Adelante, Luis. Ay, no me deja. Bueno, ¿me escuchan? Sí, te Sí, escuchamos. Adelante, Luis.
Ante todo, buenos días, ¿cómo están? Desde Lima, Perú. Consulta. Bueno, tuve un poco de problema de conexión en el momento que José estaba hablando, que era sobre el ratio de metana versus opaco. Que quería ver si había entendido la propuesta de José era incorporar la parte fachada que sea de áreas comunes. ¿Entendí bien? ¿O es que no entendí el concepto que estaba proponiendo? Muchas gracias, Luis. En efecto, lo que estábamos comunicando anteriormente era el incluir los puntos fijos, ¿sí? Ya si en el Ya. primer piso nosotros tenemos solo áreas comunes y no tenemos apartamentos, entonces no es necesario incluir esa área, ¿sí? Ya. Estamos hablando de esas áreas comunes que están impactando como tal a los apartamentos que se encuentran en el mismo nivel donde están los apartamentos. Ya, o sea, por ejemplo, no sé, digamos, en Perú solemos tener, pues, por ejemplo, escaleras Ujú. que son áreas comunes y también incorporarlas para el concepto. Sí, señor, sí, señor. Las Ya. escaleras también, pues los muros que están encerrando las escaleras en este punto, ¿sí? Sí, bueno, de manera natural e internacionalmente siempre se ha considerado así. Lo que pasa es que más bien la plataforma no, o sea, daba a entender según la guía de que se exceptuaba y solamente era la parte correspondiente a las mismas viviendas, ¿no? Sí, así es, sí, señor. Ahora, ¿eso como propuesta ya se puede tomar como oficial o todavía se debe tomar como una propuesta? No, esto es completamente oficial, el tema en el cual se está analizando la envolvente o la fachada de una forma completa, incluyendo en el ejemplo que usted me estaba diciendo, las Claro. escaleras que estén eh, adjuntas a ese edificio, ¿sí? Habrán escaleras de pronto que son abiertas, esas no son incluidas porque esas ya están en las excepciones que ya muestra la guía. Claro, ok, entendido, gracias. Vale. Viviana, creo que ahora sí puedes hablar. No sé si intentas. Hola, Milena. Vivi, ahora sí, ya. Ok, perfecto. Hola. Sí, cuéntanos. Milena, no, yo la consulta que le quería hacer a José específicamente, pues porque cuando él mencionó ahorita que incluir en esta carta algún tipo de sanción, lo veo muy complicado porque digamos, el derecho a las instalaciones eléctricas, el derecho a la conexión eléctrica y demás, pues efectivamente es un derecho. Entonces uno no puede colocar una restricción en la cual no le va a permitir eso al usuario si no coloca determinada iluminación. Por eso resulta porque es complejo por ese lado. No, yo he visto que se maneja con una carta de compromiso en donde se le hace firmar al comprador una carta de compromiso, pero incluirle alguna restricción con el uso de la red en esa carta lo veo complicado comercial y legalmente. No sé si de pronto ya lo han visto en otros proyectos y no tiene restricción, pero yo creería que dado que esto es un derecho, no veo viable amarrarlo con una posible sanción en ese tema. José, ¿quieres contestar? Sí, definitivamente entiendo completamente el punto de Viviana. Es algo que realmente nosotros, pues como tal, como IFC, pues ha puesto como esta alternativa para cuando no se está instalando estos elementos. Y se debe tener en cuenta que estas certificaciones o aplicar a esta medida es completamente voluntario, no es obligatorio, ¿sí? Digamos que el parámetro que nos están dando a nosotros para poder aplicar a esta medida sin que esté en sitio es el que les acabamos de comentar. No obstante, estamos abiertos también a mirar alternativas, ¿sí? Digamos que si bien legalmente no se pueda realizar ese tipo de sanción o condición, pues se pueden buscar otras alternativas o propuestas que nos puedan hacer que sirva como control, ¿sí? Pero esa es, digamos, la directriz que tenemos nosotros.
No sé si te dejé para contestar, Viviana. Entonces miramos en el caso particular cada uno de los de las situaciones, pues ya creo que entonces ahí Sí, se exacto. evalúa en Tal cada vez caso particular. tal vez complementando, lo importante es tomarlo en positivo, es decir, la labor comercial digamos, para certificar estos proyectos empieza desde que concientizas al cliente de que está comprando un proyecto especial, ¿no? Y que es parte de ese compromiso es por el uso adecuado del proyecto, ¿no? Entonces, obviamente no se trata de ponerle una sanción por ponérsela, sino hacerlo totalmente consciente que es responsable del uso y bien buena certificación que tenga este proyecto, ¿no? Entonces, pues es un poco más una labor de concientización para que no necesite o no requiera una sanción. Probablemente podríamos negociar con el cliente, no, pues mira, van a hacer la auditoría, entonces, si ya tiene cliente tu proyecto, entonces, y si ya se puede negociar cuáles son estas medidas que no vas a entregar, pero que el cliente sí va a poner, entonces se puede incluso acordar cuáles que se pongan en el tiempo en que se vaya a hacer la auditoría para evitar digamos, este paso de algo, de una carta, sino para poder comprobar en sitio que están las medidas ya instaladas por el cliente. O podemos pensar en alguna otra estrategia que nos ayude a verificar que realmente el cliente es consciente y está comprometido con implementar las medidas, ¿no? Entonces, bueno, pues es cuestión de trabajarlo con cada proyecto, pero la idea o nuestro propósito es siempre hacer un trabajo más de concientización para que el cliente realmente sea el que use correctamente las medidas. Eh, y así lo vamos manejando. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta de los panelistas, si han recibido y han contestado sus preguntas. Sí, está preguntando Augusto Yuvin en el chat, dice, en las exigencias de iluminación se deja abierta la posibilidad de instalar luminarias fluorescentes, pero la diferencia de consumo con luminarias LED es muy significativa en ciertos casos. ¿Por qué no se exige que la iluminación sea LED únicamente? Recuerden que todas las certificaciones pasan por diferentes etapas y van evolucionando conforme el mercado da respuesta, da retroalimentación y se va viendo la factibilidad de implementar nuevas tecnologías. El caso es que van evolucionando con el tiempo. Recuerden que hay próximamente una nueva versión, la versión de Edge, en donde ese tema va a ser cubierto y sí va a haber una diferencia entre ocupar una lámpara fluorescente, una T5 o una LED. Vamos a esperar a que sea lanzada oficialmente, pero sí se va a cubrir ya ese tema y de hecho es una de las retroalimentaciones que surgió de todo el mercado en Latinoamérica prácticamente. Quiero Perfecto. complementar esa respuesta de David. Es algo también muy importante, pues dado que tenemos, digamos, personas de varios países y también ya Rafael de Uruguay, que hace poco está conectado. Nada, comentar que esto depende del desarrollo, digamos, de las tecnologías de cada país. Entonces, lo que hace Edge, y pues yo creo que parte de ese ejercicio lo conoce muy bien Ana, es conocer cuál es el estado de los mercados de cada país. Entonces, si bien viene digamos, una fase nueva para Edge, que es la versión 3.0, que se espera pues que esté a final de año, como tentativo, sí es importante destacar que las exigencias se van a ajustar acorde a esa línea base que tiene cada país. Entonces, no podría decir cuál sería la de estos momentos, la de cada uno de sus países, pero sí se hace un ejercicio de verificar el potencial de aplicación de las medidas en cada país, de tal forma que el mercado evolucione acorde al contexto actual. Nada más quería agregar esto. Bien, pues oficialmente concluimos el tiempo. No sé si tengan una última pregunta alguno. Lo que les pediría es si tienen sugerencias o temas que quieran tratar durante durante estos cafés de expertos, nos los comparten, por favor, para poderlos incluir y para que pues todas sus dudas queden resueltas en estos espacios. Entonces, y pues, no sé, ¿alguno de los panelistas quiere complementar, quiere comentar algo más? Ah, Nancy, dame un segundo.
Sí, adelante. Solamente recordarles que estos van a ser los próximos eventos o los próximos Café con Expertos y los temas que vamos a tratar como para que los tengan ahí pendientes. Igual les vamos a enviar invitación para que tengan en cuenta y pues se pueden inscribir en el que más quieran. Correcto, entonces les vamos a enviar la invitación con tiempo para que se inscriban en los próximos cafés y al finalizar en un ratito les vamos a enviar el link para que puedan repasar esta presentación por si se perdieron algo y les vamos a enviar el contenido que mostraron nuestros panelistas. Nos pregunta Marisol desde Perú que si las tarifas que mostraron son aplicables a todos los países. No. En todos los países de Latinoamérica diferentes a Colombia, lo que tienen que hacer es revisar con 12 compañías certificadoras, una es GBCI y a la otra es el consorcio Sintali S10. Y a través de la página pueden cotizar directamente sus proyectos. Es un poquito diferente a cómo lo manejamos en Colombia, porque en Colombia solo trabajamos con Camacol como socio local, pero en Perú y en cualquiera, Honduras, Uruguay, tienen disponibles 2 empresas globalmente muy reconocidas y obviamente con ellos pueden hacer las cotizaciones separadas. No sé si, David, tal vez le puedas explicar cómo es el mecanismo para los países que no son Colombia. Sí, de hecho, y eso es también uno de los temas que se ven en los talleres de Shakespeare. Les recomendamos que lo tomen y que estén muy al pendientes en sus diferentes países. Organismos certificadores, digamos, hay 2 figuras certificadoras. Hay certificadores globales y hay certificadores locales. En donde hay un certificador local, solo aplica el local. Colombia es un ejemplo en donde existe un certificador local. El certificador local es la Cámara Colombiana de la Industria de la Construcción, o Camacol. El resto de los países, por ejemplo, Perú, México, Ecuador, existen 2 certificadores globales. Son los únicos que hay. Los Edge Expert te dan el apoyo, pero no te certifican. Los que te certifican son los certificadores y en donde no hay un local, trabajan los globales. ¿Cuáles son los globales? GBCI, los mismos que certifican LEED, WELL y otras certificaciones, son los que también te pueden certificar Edge, o consorcio SGS Sintali, que es la segunda opción que tienen como organismo certificado. Ahí con SGS, por ejemplo, es una especie de Avenman, donde es similar a Camacol. Ellos te resuelven tu registro, tu derecho por certificar y te dan tu auditor. En el caso con GBCI, por ejemplo, ellos te registran y te dan tu derecho por certificar, ellos te emiten tu certificado, pero uno como promovente de la certificación, como empresa que quiere certificar, tiene que buscar su propio auditor. Eso les permite pues, generar una competencia local, dialogar con alguien que se encuentre de manera local y pues, comparar precios. Entonces, básicamente tienen esas 2 opciones y las 2 son muy similares en costo y las 2 tienen un reconocimiento internacional de excelencia. Gracias, David. Por último, les dejé un link, por favor, les pido su apoyo para retroalimentar, digamos, esta sesión. Son 2 preguntitas por SurveyMonkey. Ahí está el link, también se los voy a enviar por correo. Les pido, por favor, si me ayudan a llenarlo, básicamente para entender qué tal les parecen estas sesiones, qué otras cosas podemos hacer pues para sacarle provecho a este espacio, ¿no? Entonces, no sé, John, si quieres cerrar la sesión y pues a todos, de todas maneras, muchas gracias por sus intervenciones. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias a todos los panelistas, a todos los que participaron. Sus preguntas son bienvenidas y bueno, estaremos informándole a través de nuestras redes y correos electrónicos nuestros próximos eventos. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Luego.